están? Les saluda el profesor Jan Coronel y este es el curso de razonamiento verbal. El día de hoy tenemos un tema bien chévere, se llama plan de redacción y tiene que ver bastante con los textos, así que acompáñenme para que podamos aprender de qué se trata. Todos conocemos un texto, ¿no? Ese texto que sirve para poder leerlo, sacar información y por lo tanto entender su contenido. Debes y tienes que saber que todo el texto tiene una estructura y si no lo sabes, ahora lo vas a aprender. Por ejemplo, aquí, este es un texto cuyo título es Armas de fuego para civiles, solución o peligro. Y fíjate por aquí, vemos que hay un título, hay una introducción, hay un desarrollo y hay un cierre. Y cada una de esas partes son las partes del texto. Y tú dirás, profe, ¿y todas las partes son iguales? No, no son iguales, porque por algo cada una de ellas tiene un nombre en específico y por lo tanto se caracteriza y tiene una naturaleza distinta, pero complementaria. Veamos de qué se tratan esas partes del texto. Para empezar, si hablamos de plan de redacción, aparte de que está relacionado con los textos, tiene que ver con lo siguiente. Un plan de redacción siempre va a ser una esquemita, ¿no? Una idea en borrador, por así decirlo. ¿De qué? Que está integrado por un conjunto ordenado de enunciados. Por enunciados, mi querido y querida estudiante, tienes que entender que son oraciones o fragmentos de oraciones o párrafos. Este conjunto generalmente son 4 a 5 unidades de información. ¿Sirven para qué? Para que se pueda construir un texto de forma coherente y cohesionada, ¿vale? Ejemplo. Tenemos el tema Historia del Perú. Si tú quieres hablar sobre la historia del Perú, haz un pequeño bosquejo o esquema de cuáles van a ser los temas o subtemas que van a acompañar este título. Acá tienes 4. Está en desorden. Tenemos las consecuencias de la independencia del Perú. Tenemos la conquista española del Perú. Tenemos desconocimiento de la historia peruana. Y por último, la independencia del Perú. Son, por así decirlo, subtemas que van a desarrollar todo el tema general que es historia del Perú. Aquí está en desorden. Y aquí, evidentemente, hay que hacerse la pregunta: ¿cuál será el orden correcto para que mi texto tenga mucho sentido, mucha coherencia? Y vemos que, por ejemplo, las consecuencias puede estar ubicado en el 4.º lugar. La conquista española del Perú se puede ubicar en el 2.º lugar, el desconocimiento puede estar ubicado en el 1.er lugar y la independencia del Perú en el 3.er lugar. Pero tú dirás, profe, ¿por qué usted sabe que esto es 4.º, 2.º, 1.º, 3.º? Pues justamente eso lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué algunos textos o párrafos pueden estar en 1.er, 2.º o 3.er lugar? ¿Vale? Para empezar, algo bien chévere, ¿ya? Vamos a recordar. Hay tipos de textos. Generalmente se dividen en 2 grandes grupos: los textos literarios y los textos informativos. En los textos literarios puedes encontrar desde diálogos, desde descripciones, desde narraciones, hasta textos poéticos. Los más usuales son, los narrativos son los descriptivos y los que cuentan una historia, ¿no? El texto narrativo expone una serie de acontecimientos, se cuenta una acción que siempre está enfocado en una secuencia temporal o cronológica, ¿vale? Ahí encontramos los cuentos, las novelas, etcétera, los mitos, las leyendas. Cualquier texto que cuente una historia, ese es un texto narrativo. Luego tenemos los textos descriptivos. Aquí se presentan a personas o cosas. Se describen a través de sus características o sus cualidades. El texto descriptivo también puede ser un texto literario, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se encuentra esa parte de una novela, de un texto donde tal vez se describe la personalidad de un protagonista, de un personaje,
O también puede aparecer en textos informativos, donde se describe un paisaje, se describe un fenómeno, etc. Luego tenemos los textos expositivos, y esto ya es distinto, es diferente. Aquí lo que se hace es expresar un conjunto de rasgos que definen o caracterizan un tema. Aquí podemos encontrar a los famosos ensayos. Un ensayo que habla del amor tiene que explicar qué es el amor, tiene que exponer qué es el amor, cuáles son sus características, en qué se diferencian de otras emociones, etc. Y por último, los textos argumentativos, los cuales defienden o sustentan un punto de vista sobre un tema en particular. Aquí podemos encontrar las famosas tesis, donde se quiere afirmar o negar o defender una idea o un tema en especial, generalmente un juicio de valor. Son los 4 textos que pueden aparecer en los ejercicios de plan de redacción y en general en cualquier ejercicio de razonamiento verbal. Entonces, tanto los textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos deben tener una estructura, ¿vale? Así como tú tienes cabeza, tronco, extremidades, los textos también tienen estas partes muy importantes, ¿ok? Se puede decir que un texto tiene cabeza, tronco y extremidades. ¿Cuál es esta? Vamos a ver a continuación. Aquí está. El esquema general de redacción, en general, se puede dividir en 3 partes, como ya tú estás viendo. Hablamos de la parte primera, que es la que va adelante. Hablamos de la introducción. Y en la introducción pueden haber párrafos, fragmentos, oraciones con las siguientes características, los que pueden servir como antecedentes, como presentación, como etimología del concepto, como definición o importancia del concepto, o causas u orígenes. Y para ser más precisos, aquí aparece la idea más general del texto, ¿ya? No te olvides, en la introducción va la información que tenga las ideas más generales sobre el tema. Luego viene la segunda parte, lo que se puede decir que es el tronco del texto, el desarrollo, ¿ok? Aquí podemos encontrar fragmentos, oraciones, frases que están orientadas hacia el análisis o la descripción de un tema en especial. Aquí también podemos encontrar las características de ese tema en específico, su clasificación, ¿no? Los tipos que hay, la explicación del tema en sus diversas formas que hay, ¿vale? No te olvides, el desarrollo es la que va generalmente en el medio. Y por último, en la parte final, la conclusión, es la parte terminal del texto, es el punto a donde nos lleva el texto. Y aquí podemos encontrar oraciones, fragmentos o frases que están relacionadas ¿con qué? Con los ejemplos, con la síntesis o resúmenes, con las recomendaciones que nos pueden dar o la aplicación del tema o algunas proyecciones futuras o en otros campos, ¿vale? Básicamente es esa la estructura o el esquema general en cualquier tipo de texto al momento de redactarlos. Tiene que seguir este orden, por lo que te recomiendo que memorices, te familiarices y por lo tanto le des mucha importancia a este esquema general de toda redacción. De aquí van a venir los criterios de ordenamiento, ¿vale? Muy bien, dicho eso entonces, vamos con lo siguiente, ¿no? El ejercicio de oración es el ejercicio de plan de redacción, ¿cómo está organizado? ¿Ya? El ejercicio de plan de redacción, ¿cómo es? ¿No? ¿Cómo es? Fácil, aquí está. El enunciado, ¿no? Al costado del numerito te van a dar un título. En este caso, las bacterias sería el título. Profe, ¿por qué nos dan el título? ¿Sirve para algo? Claro que sí. El título te va a dar una idea general del contenido de las 5 unidades u oraciones que tiene el ejercicio. De hecho, es una pista y por lo tanto tienes que estar atento porque se puede decir que es como una especie de
brújula, te va a orientar y te va a dar una información previa. Con leer el título tú fácilmente puedes decir, ah, ya, el texto me va a hablar de las bacterias. Y si tiene que hablarte de las bacterias, te va a hablar de definición, qué es, de características, cuáles son sus rasgos, te va a hablar de tipos o clasificación, etcétera, ¿vale? Ya sabes eso. Y luego aquí está, generalmente va en números en romanos, 1, 2, 3, 4, 5. Como te dije, generalmente son 5 enunciados, a veces son 4. A estos 5 enunciados los llamamos unidades informativas, porque obviamente contienen información y, ojo, siempre están en desorden. No es que el número 1 a 5 en romanos es que ya está ordenado, no, está en desorden. Y por lo tanto tú tienes que ordenar, esa es tu chamba. Tu trabajo es ordenarlo según tu imaginación, según tu capricho, no, organizarlo según un razonamiento, una estructura. Y la última parte son, como siempre, las famosas alternativas, que como siempre habrán 5, y donde están los números en romanos organizados de forma aleatoria. Lo que tú tienes que hacer es, de las 5 alternativas, una vez establecido el criterio y orden del texto, elegir el orden apropiado que tú consideres previo razonamiento. ¿Listo? No es nada del otro mundo. Muy bien. Otro tip que te quiero dar es que suelen haber 2 tipos de ejercicios nada más. Recuerda que en cada tema yo te digo qué tipo de ejercicios hay, cómo se clasifican, etc. Estos 2 tipos de ejercicios son los siguientes. Los ejercicios que están compuestos por oraciones y por lo tanto el contenido de cada oración es más compleja, y los ejercicios que están organizados por subtítulos. Subtítulos que son subtemas en general, ¿vale? Es diferente, no confundir oraciones con subtítulos, pero los ejercicios de plan de redacción te van a dar o van a venir en cualquiera de estas 2 formas. Mira el ejemplo. El ejemplo de oración dice, sin mucha gloria, y está compuesto por oraciones. Dice, 1, el ente regulador Indecopi ordenó el pasado miércoles retirarlas del mercado. Es una oración que te está contando o describiendo una acción, ¿vale? Es una noticia, es un texto informativo que pertenece a una noticia o un artículo periodístico, ¿vale? En cambio, fíjate en los subtítulos, ¿no? El título principal dice publicidad, ¿no? Publicidad en general. Y la 1 dice la frivolidad de la publicidad televisiva, ¿vale? Es meramente nominal, es decir, está nombrando algo, no está describiendo, no está argumentando, afirmando, negando, nada. Simplemente son frases nominales que apuntan a un tema en general, ¿vale? Fíjate el 2, publicidad radial y televisiva. No afirma ni niega nada. Así tú puedes identificar los ejercicios que tengan que ver con oraciones y los que tienen que ver con subtítulos, ¿ya? No hay más, solamente hay estos 2. Evidentemente se resuelven con los mismos criterios, pero si te das cuenta, las oraciones, al ser una oración compuesta, evidentemente contiene más información y por lo tanto tienes que sintetizar, a diferencia de los subtítulos, por lo que se puede decir que quizá sean más complejas los ejercicios que contienen oraciones que los subtítulos. Muy bien, ahora sí, lo que sí o sí tienes que conocer, ¿ya? Los criterios de ordenamiento. Un texto no está compuesto por el capricho, un texto está compuesto por una serie lógica, por un razonamiento interno que está para que el texto tenga cohesión y coherencia. Estos criterios podemos usar 6, ¿ya? Para cada ejercicio puedes utilizar uno o apoyarte en más de 2, ¿vale? Pero son 6 y sería mucho mejor para que estés muy seguro que conozcas los 6. Así, al enfrentarte al ejercicio del plan de redacción, estés
te estés basando en estos criterios y no en tu imaginación, ¿vale? El primero es el criterio de generalidad. Básicamente consiste en que primero van las ideas que contienen una información más general y se va avanzando hasta llegar a la idea más específica. Esto quiere decir que una oración que sea muy general puede decir, ¿no? El amor a veces puede ser doloroso, ¿no? Es una idea general, pero una idea específica puede ser el amor en personas o parejas que tienen inmadurez emocional suele ser muy dañino para su salud mental. Es una idea más específica, está más elaborada y apunta a una parte específica de la realidad. En cambio, la primera oración que te di era muy vaga, muy general, por lo tanto va en la introducción. En cambio, la otra va en el desarrollo o quizá en la conclusión, ¿vale? Así de simple. Jerarquía. Este es un criterio categórico distinto al de generalidad. Acá tenemos que poner por delante a las ideas más importantes, a las más principales, a las más sustanciales. ¿Eso qué quiere decir? La idea que tiene la información más central y que va o que combina con el título o el tema, ¿ya? Partimos de la idea más importante y proseguimos o avanzamos con la fundamentación secundaria. Entonces, básicamente va la idea principal y luego van las ideas secundarias que complementan esa idea principal. Por eso se llama jerarquía, ¿no? Los que tienen más alto rango van arribita y los de menor rango van seguida de ella. El tercer criterio de ordenamiento va a ser el de temporalidad. Este de aquí no tiene mucho misterio, es el que requiere un razonamiento mínimo en todo caso porque está basado en la percepción del tiempo. Es decir, un texto se puede ordenar de los hechos o acontecimientos más remotos o antiguos y luego vienen los más recientes o los vinculados con el tiempo presente. Un texto puede decir, por ejemplo, ¿no? Mario Vargas Llosa escribió su primer libro aproximadamente en 1950 y ganó el premio Nobel, una segunda oración, ganó el premio Nobel en el año 2010. Por las fechas está claro cuál va antes y cuál va después. Va antes el año en que escribió sus primeras novelas, 1950, y va luego el año en que ganó el premio Nobel, que es 2010. Evidentemente, no requiere mayor misterio. El de causalidad, este de aquí es uno de los más elaborados y requiere un razonamiento superior. Básicamente va primero las causas de un tema en general y en segundo plano luego van las consecuencias de esas causas. Así de simple, así de sencillo. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a tocar el tema del amor, ¿ya? El amor suele aparecer con mucha fuerza en la adolescencia, ¿vale? Eso puede ser una causa. ¿Cuál es la consecuencia? Puede ser, si es que se enamoran y al ser muy inexpertos, pueden darle mucha importancia al amor y dejar de lado o descuidar los estudios, por ejemplo, ¿no? Fíjate, una está vinculada con las causas o los orígenes y la otra está relacionada con las consecuencias, ¿vale? Nada más, luego está el criterio metodológico o procedimental. Este de aquí no requiere mayor misterio. Básicamente tiene que ver con las instrucciones para preparar, hacer o realizar una actividad o algún tema en especial, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se cocina un ceviche o cómo se prepara un ceviche? ¿No? Primer paso, compre pescado, puede ser, ¿no? Último paso, ¿no? Échale sal o sírvelo a tu manera, ¿no? Básicamente hay un plano o hay una secuencia. O cómo preparar un jugo de papaya, ¿no? Pero la papaya, primer paso, y último paso, no sé, lo licúo en la máquina licuadora y lo sirvo en un vasito, ¿no? El procedimiento va del principio al final, ¿no? El criterio metodológico junto con el de temporalidad no requieren mucho razonamiento, básicamente es sentido común, pero ahí está de todas maneras. Eso puede ser útil
en algún ejercicio de plano de redacción. Y el último, el discursivo, que está muy vinculado con el tema de conectores o hilativos. Básicamente, un texto se puede organizar o lo puedes identificar basado en ¿qué? En los conectores o hilativos que están utilizando, ¿no? Por ejemplo, recordemos los conectores. En primer lugar, por último, posteriormente, finalmente, en principio. Eso recuerda que eran conectores de temporalidad o de orden. Entonces tú ves fragmentos de oración que empiezan con en primer lugar, por último, evidentemente sabes cuál va primero y cuál va después. Pero no solo eso, también puedes ubicar con otro tipo de conectores. Sin embargo, pero, además, y, ¿no? Esos conectores te van a dar pista de cuál va antes y cuál va después. Por ejemplo, si una oración dice sin embargo, puntos suspensivos, sabes que ese sin embargo es la continuación de un fragmento anterior y que está relacionado con esa oración. Así de simple. Entonces, aquí tienes que utilizarme o tienes que saber bastante del tema que ya vimos antes, que era conectores, ¿vale? Así de simple, así de fácil, tú tienes que familiarizarte con estos 6 criterios de ordenamiento. Por ahí aquí faltaría, pero ya es evidente, el criterio estructural, que es básicamente cuando hace referencia a lo que ya dijimos más arribita, ¿no? Cuando hace referencia al esquema general que debe tener toda redacción. Ese es el criterio estructural, ¿no? Si es que la oración tiene pinta, si es que la oración se parece bastante a una oración de antecedente, presentación, etimología o causas, ¿dónde va? En introducción, ¿no? Y luego, si es que la oración tiene pinta, su contenido se parece a un análisis, una característica, una clasificación, una explicación, ¿dónde va? En el desarrollo. Y por último, si la oración o el enunciado tiene pinta, tiene la apariencia, se parece a ejemplos, síntesis, recomendaciones o aplicación, ¿dónde va? En conclusión, ¿vale? Ese sería el último criterio más evidente, el estructural, porque hace referencia a las 3 estructuras básicas que tiene que tener un texto, ¿vale? Listo, dicho eso, entonces vamos a ver cuáles son los pasos, ¿ya? Los pasos para resolver. Yo acá te doy mis pasos, ¿vale? Como siempre, en 3 movimientos. Primero, lee atentamente el título y los enunciados. ¿Para qué? Para identificar la función que cumple en el desarrollo o tratamiento del tema. Esto quiere decir que si lees las oraciones vas a decir, ah, ya, la primera me está dando un concepto, la segunda me está aportando información sobre la clasificación, la tercera, por ejemplo, está complementando la definición, la cuarta es una especie de antecedente, la quinta es su etimología. Entonces, leyendo atentamente, puedes deducir la función que cumple en el texto. Y eso te va a dar pistas ¿para qué? Para saber cuál va antes y cuál va después. Porque cada oración cumple una función y según sea la función, tendrá un lugar al inicio, al medio o al final. Segundo, una vez que conozcas más o menos la función que cumple el texto, aplica, recuerda uno de los criterios de ordenamiento, ¿no? Si ya has captado oraciones de definición, de características, de clasificación, tú puedes decir, ah, ya, aquí puedo aplicar el criterio estructural. O si luego de analizar tu texto dices, la primera oración me cuenta un hecho primero, luego me cuenta el final, luego la parte del medio, tú dices, ah, ya, puedo utilizar el criterio cronológico. Entonces, utilizando un criterio de ordenamiento, más o menos puedes identificar o tienes que identificar el punto de partida. Si utilizas el criterio estructural, sabrás que tienes que partir de la definición o de los antecedentes, ¿no? Si usas el criterio cronológico, partirás de la acción más remota o antigua. Pero no te olvides, paso número 2, utiliza un criterio de ordenamiento. ¿Para qué? Para identificar el punto de partida, es decir, la oración que va
en primer lugar, sí o sí. Y paso número 3, una vez ya establecido el criterio de ordenamiento, elige la alternativa que contenga la secuencia correcta, siempre según alguno de los criterios o estructura del texto. Resolución. A ver, un ejercicio resuelto para que veas la aplicación. Oración número 2, título: César Vallejo, representante. César Vallejo, representante ¿de qué? Del vanguardismo, ¿no? Representante del vanguardismo. César Vallejo sería representante. Ya sé que el texto me va a hablar de cómo o por qué César Vallejo, poeta peruano, es considerado un representante, uno de los muchos que tiene el vanguardismo, que es una corriente, ¿vale? Por lo tanto, paso número 1, leemos con atención y analizamos. Tenemos análisis de la obra Trilce, que es un libro de Vallejo. El vanguardismo, que es en qué consiste el vanguardismo. Vida y obra del poeta César Vallejo y el vanguardismo en el Perú, no en el resto del mundo, sino en el Perú. Y por último, características del vanguardismo, ¿ya? Nos podemos dar cuenta, paso número 1, que es un ejercicio de tipo subtítulo. Solamente son frases nominales, no se afirma ni se niega nada. Además, podemos ver que hay temas generales y temas más específicos. Al parecer va de algo general hacia algo específico. César Vallejo sería un representante, según el título, del vanguardismo. Por lo tanto, ¿cuál es la idea general? Sería el vanguardismo. El vanguardismo sería la idea más general. Y la idea más específica sería César Vallejo como vanguardista, ¿vale? Entonces, nos damos cuenta que en el paso número 2, la idea más general, ¿cuál sería? ¿Sería César Vallejo? No, sería el vanguardismo. El vanguardismo es la idea más general que hay. ¿Por qué? Porque luego viene el vanguardismo en el Perú, así como podría venir el vanguardismo en Chile, en Ecuador, etc. Eso ya sería su clasificación, ¿vale? Entonces, la 2 tiene que ser la primera, ¿ya? La 2 es la primera oración. ¿Cuál será la segunda oración? Si me hablas del vanguardismo en general, dime qué es el vanguardismo. Es decir, dame sus características. Por lo tanto, la oración número 5 tiene que ser la segunda, ¿vale? Muy bien. Una vez que ya me has explicado qué es el vanguardismo, recién me puedes hablar del vanguardismo en el Perú, en algún lugar más específico, ¿no? Por lo tanto, la oración número 4 será la tercera, ¿ya? Y como el título me dice, o me va a hablar de César Vallejo, recién ya puedo fijarme en la vida y obra de César Vallejo. La vida, ¿no? ¿Quién fue? ¿Qué hizo? Y la obra, ¿qué libro se escribió? Esa sería la número 4. Y por último, ya el tema más específico, análisis de la obra Trilce, que es parte de la obra de Vallejo. Entonces, esa sería la oración número 5. Entonces, una vez que hemos ubicado la función que cumple cada texto y establecido el criterio de ordenamiento, podemos decir que la oración número 2 es la primera, según un criterio de generalidad y según el título, ¿vale? El criterio de ordenamiento sería de generalidad, porque va de la idea más general, ¿no?, más amplia, hacia una idea o un tema más específico. El orden sería 2, el orden sería, sí, la oración número 2, tenemos que la 2 en la D y en la A está. La 2, luego viene la 5, 2, 5. 2, 5, 4 sería la letra A. Por criterio de generalidad, de la idea más general a la más específica, la respuesta sería la letra A, ¿vale? ¿Han visto? Entonces, en 3 movimientos podemos resolver el ejercicio. Evidentemente, toma su tiempo, no es como sinónimos, no es como
término excluido porque hablamos de oraciones más complejas. Vamos con otro ejercicio, ¿vale? Vamos con otro ejercicio. Austerlitz, modelo de batalla, ¿vale? Ese es el título. ¿Qué nos quiere decir? Nos va a explicar por qué Austerlitz es, ¿qué cosa? Un modelo de batalla, ¿no? Y si tienes cultura general, sabrás que Austerlitz es una batalla de Napoleón, ¿no? Muy bien, paso número 1, leemos. Catalogada como modelo por la maestría en la táctica empleada. Acá nos está explicando, ¿no? Nos está explicando que la batalla de Austerlitz se cataloga o se clasifica como un modelo o ideal. ¿Por qué? Por este conector, por la maestría, por la táctica que se utilizó, por la táctica, por la inteligencia militar, ¿ya? Acá te está dando una explicación, ¿no? Oración número 2. Logró pronto su objetivo de cortar en dos al ejército austro-ruso. ¿Vale? Acá te está dando más detalles. Es decir, ¿en qué consistió esta táctica? Consistió en que cortó en dos al ejército enemigo, que sería el ejército austro-ruso. Y fíjate, ¿no? La primera te da una idea muy puntual, ¿ya? La segunda más o menos te la va desarrollando. 3. Destrozó al enemigo, ¿ya? Murieron 35.000 austro-rusos. Es una idea secundaria. Te está diciendo el saldo, las consecuencias de esa batalla de Austerlitz. Por lo tanto, puede ir al final. Austerlitz es una de las mejores batallas de Napoleón Bonaparte. Acá te está diciendo que Austerlitz fue solo una de las batallas, pero no cualquier batalla. La mejor batalla ¿de quién? De tu tío Napoleón Bonaparte, ¿vale? 5. Napoleón simuló una retirada. Ajá, vuelve, esta de aquí vibra con la 2, ¿no? Porque nos está describiendo en qué consistió esa táctica, ¿vale? Napoleón simuló, ¿qué cosa? Una retirada, o sea, engañó al enemigo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para atacar el territorio previamente escogido. Listo, muy bien. Ahora que conocemos más o menos la función, ¿no? La 1 te estaría explicando, la 2 y la 5 también estaría describiendo, ¿no? Estaría describiendo. Junto con la 5 estaría describiendo, ¿vale? Si te das cuenta, aquí tiene que haber una jerarquía de ideas. Vamos de ideas más importantes hacia las ideas que van complementando, las ideas secundarias. ¿Cuáles pueden fungir como ideas más importantes? Por ejemplo, Austerlitz es una de las mejores batallas de Napoleón, ¿vale? Podría ser de las primeras, como la segunda, catalogada como modelo por la maestría en la táctica empleada. Podría ser de las primeras. ¿Por qué? Porque fíjate que tiene mucha relación con el título. Austerlitz es un modelo de batalla y justamente la 1 te dice que es el modelo porque hay una maestría en la táctica militar. Y la 4 te dice que es de las batallas de Napoleón es la mejor que existe, ¿no? Por lo tanto, una de las dos tiene que ser la principal. El resto son ideas complementarias. Por lo tanto, utilizamos el criterio de jerarquía. Van primero las ideas principales y luego van las ideas secundarias o complementarias, ¿no? ¿Cuál de las dos elegimos? Catalogada como modelo por la maestría en la táctica empleada. Y luego, Austerlitz es una de las mejores batallas de Napoleón. En este caso, elegiríamos la número 4, porque es la que está directamente relacionada con el título, y la 1 estaría complementando, ¿vale? Por lo que sería 4 es de las primeras, y la 1 sería de las segundas, ¿vale? Entonces tenemos Austerlitz, las mejores batallas, y es catalogada como ideal por su maestría.
¿Cuál seguiría? Seguiría en qué consiste, ¿ya? ¿En qué consiste? La última tiene que ser destrozó a su enemigo, ¿no? Destrozó a su enemigo tiene que ser, es la menos importante, ¿ya? Por lo tanto, por el criterio jerárquico, la respuesta tiene que ser la letra E. Arrancamos con la 4, vamos con la 1, vamos con la 5, vamos con la 2 y vamos con la 3, ¿ya? La 3 es la menos importante. Entonces, yo ubiqué cuál es la primera, yo ubiqué la segunda, el resto simplemente es darle un orden y identificar con la alternativa correcta. ¿Qué criterio has utilizado? El jerárquico, ¿vale? Muy bien, ya hemos visto el criterio jerárquico y el de generalidad. Veamos otro ejercicio utilizando un criterio diferente. A ver, veamos con el cronológico. Semblanza de Luis de Góngora, conocido como el príncipe de la luz y de las tinieblas, poeta culterano español del siglo de oro. Dice, estudia en Salamanca y su fama de poeta se divulga rápidamente. ¿Ya? 2. Se adhiere al movimiento literario denominado culteranismo. ¿Ya? Se adhiere al movimiento literario culteranismo, estudia en Salamanca. Todos sabemos que si estudió en Salamanca es cuando estaba joven. Y su fama de poeta se divulga rápidamente. 3. Entre sus obras culteranas, ¿ya? Una vez que ya fue culteranista, publica sus libros Soledades y la Galatea, las cuales lo consagra como un gran poeta, evidentemente. 4. Córdoba lo ve nacer con el nombre de Luis de Góngora y Argote y pronto siente vocación religiosa. Si te das cuenta, te está contando la vida de Luis de Góngora. Y aquí tenemos los datos. Estudia es un indicador muy importante de juventud, porque en general, por sentido lógico, los humanos estudiamos en nuestra juventud, adolescencia o niñez. Y aquí tenemos la palabra nacer. Evidentemente, dentro de todo, por criterio cronológico, la 4 tiene que ser de las primeras. La 4 tiene que ser de las primeras. Luego, ¿qué sigue? Luego tiene que seguir, a ver, estudia en Salamanca, su fama de poeta se divulga, se adhiere. ¿Ya? La 3 tiene que ser entre las últimas. La 3 tiene que ser entre las últimas porque ya me está hablando de cuando se volvió culteranista, qué libro se escribió. En cambio, las otras me dicen que recién se adhirió al culteranismo y la otra que su fama de poeta se divulga cuando estudia. Entonces, la primera tiene que ser la 4 y la última tiene que ser la 3. ¿Ya? ¿Estamos seguros de esto? Si estamos seguros, podemos de frente buscar alternativa y si no, confirmarlo con esto de aquí. ¿Qué va primero? ¿Estudia o se adhiere al movimiento literario denominado culteranismo? ¿Ya? Evidentemente estudia sería primero porque está vinculado con la juventud. 4, 1, 2 y 3. Respuesta correcta, la letra C. ¿Ya? Fíjate entonces, este es un ejercicio donde tienes que resolverlo por criterio cronológico. A ver, vamos con una última. Terminamos con esta, jóvenes y señoritas. Un golpe de estado. ¿Qué criterio vamos a utilizar aquí? El criterio de causalidad, es decir, de qué consecuencias genera una causa o motivo. Un golpe de estado, ¿ya? Dice, el gobernante constitucional muere en la casa de gobierno, ¿ya? No te olvides que el título es un golpe de estado. Y el golpe de estado se lo suele hacer a un gobernante constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que ha sido elegido de forma legal, por así decirlo. 2. La casa de gobierno o palacio de gobierno es bombardeada. Ajá, es bombardeada por las fuerzas militares de un dictador. ¿Ya? Interesante, mira. Primero te dice que el gobernante o presidente muere en la casa de gobierno y la 2 te dice que un dictador bombardea la casa de gobierno. Está clarísimo que primero va la 2 y esta última tiene que ir después, la 1. 3. Un dictador da un golpe de estado. ¿Ya? Es una idea muy general, muy vaga. ¿Ya?
4. Este hecho genera, ¿ya? Y fíjate este conector, ¿no? Este hecho genera, esto quiere decir que causa, ¿ya? La indignación y la protesta del pueblo en las calles, ¿ok? 5. El poder dictatorial reprime al pueblo y muchos ciudadanos son apresados. Fíjate que la 5 fácilmente puede ir después de la 4, porque la 5 es consecuencia de la 4, ¿vale? Y la 4 es consecuencia ¿de qué? De la toma de poder. Por lo tanto, ¿por cuál partimos? Partiremos de la 3. Un dictador da un golpe de Estado, ¿ya? Para empezar, un dictador puede manifestar, puede decir, voy a dar un golpe de Estado, ¿ya? Pero ¿cómo lo hace? ¿Cuál puede seguir? La casa de gobierno es bombardeada por las fuerzas militares leales al dictador. Puede ser esta de aquí, la 2, ¿ya? Y una vez que se ha bombardeado la casa del dictador, evidentemente el gobernante muere, ¿ya? Este muere puede ser la consecuencia de la 2. Y luego, ¿no?, que el gobernante haya muerto puede causar la 4. Este hecho, ¿no?, que muere el gobernante y que se toma el poder, genera indignación y protesta del pueblo, o sea, la gente. Y esto causa la última, que el poder dictatorial o el dictador reprima al pueblo a través del encarcelamiento o la deportación. Por lo tanto, partimos de la 3 y la última sería la 5, ¿no? De cómo una causa termina en la consecuencia de la oración número 5. Tiene que ser, por lo tanto, por criterio de causalidad, respuesta correcta, la letra A. Fíjate, la 3, un dictador da un golpe de Estado. La 2, ahí está, la casa del gobierno es bombardeada. La 1, el gobernante muere, el gobernante anterior muere. La 4, el pueblo se indigna. La 5, el pueblo es apresado y deportado. ¿Ok? Muy bien, chicos y chicas. A ver, ¿cómo aprender más de plan de redacción? Yo lo que te sugiero es, si quieres jugar, practicar un poco más, construye tus propios ejercicios de plan de redacción. Esto quiere decir que agarra un texto del periódico, divídelo en 5 unidades, ¿ya?, para luego desordenarlas. Luego de eso, tú mismo solito procura ordenarlas aplicando alguno de los criterios. Es un juego, ¿ya?, o una técnica que te recomiendo para seguir practicando. Otra, familiarízate por favor siempre con los criterios de ordenamiento. Ya te he dicho que son 6, 7 más el estructural. Si los conoces muy bien, al momento de leer el ejercicio, vas a poder más o menos identificar con cuál va y estarás así más cerca de poder ordenar de forma certera tu texto. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy, chicos y chicas. Nos vemos en la clase siguiente con la práctica. Adiós.